Esta historia no me pertenece. Créditos a Madame 90 de fanficción. Capítulo 7, Progreso y Rito. En lo profundo de su laboratorio subterráneo, rodeado por una serie de vasos de precipitados, viales y tubos de vidrio interconectados calentados por pequeñas fuentes mágicas de llamas sobre una gran mesa, trabajaba el anciano Lich que había jurado su servicio a Madara. Lotus Javin Dales Franklin mantuvo su mirada en un recipiente de vidrio transparente lleno de un líquido de color púrpura mientras vertía el contenido en un cubo de basura que estaba encendido con una mágica llama azul. Las llamas consumieron con avidez el líquido hasta que se evaporó en la nada, y los fuegos continuaron ardiendo intensamente a pesar de que el líquido se vertía sobre ellos. Eso fue hasta que la mano derecha de Lotus la agitó con círculos mágicos amarillos parpadeantes mientras cantaba una sola palabra: extinguir. En ese instante, las llamas desaparecieron, dejando solo un crujido y un chisporroteo audibles mientras Lotus hablaba en un tono decididamente resentido. Che. Otro fracaso. ¿Alguna vez me libraré de esta parodia de cuerpo? Mientras su maestro estaba fuera para investigar la destrucción de uno de sus clones, Lotus continuaba sus experimentos para regresar a un cuerpo humano vivo. Este no fue su primer intento. Había habido otros, y hasta ahora todos habían terminado en fracaso. Mientras caminaba hacia otra mesa cercana, el cuerpo de Lotus pareció temblar por un momento, antes de perder todo el control y rugir de frustración. ¡Maldita sea! El anciano Lich golpeó la mesa de roble con sus puños huesudos varias veces y la partió por la mitad con el cuarto golpe. Mientras estaba de pie sobre los restos rotos, Lotus habló en voz alta mientras sentía que sus emociones perturbadas estaban siendo reprimidas. Esto provocó un gruñido atormentado y resonante mientras hablaba una vez más en un tono venenoso. Apenas recuerdo cómo es, la sensación del cálido resplandor del sol en mi piel. El toque de la mano de otro. El torrente de sangre en las venas de uno cuando la ira se apodera de ellas. La sensación de alegría, tanto llevado, y mi única esperanza de recuperarlo todo se ha ido por más de 3 horas. Incluso su clon ha desaparecido sin palabra ni advertencia. ¿Qué debo hacer si? Lotus detuvo su discurso abruptamente mientras obligaba a sus pensamientos a alejarse de lo que parecía el peor de los casos. No quería creer que tal cosa fuera posible, y resolvió continuar con su trabajo para distraerse y concentrarse mientras se giraba hacia la mesa principal de la sala. Pero entonces, auge. En ese momento, un sonido atronador sacudió todo el complejo subterráneo y continuó produciendo temblores que resonaron por todas partes. Lotus sintió que una fuerza pesada y opresiva caía sobre él mientras esto sucedía, y de repente la comprensión de la causa golpeó su mente como un rayo. Mi señor Madara. Justo cuando gritó el nombre de su maestro en lo que podría haberse descrito como una euforía aliviada, corrió a toda velocidad hacia donde sabía que provenía la fuente de los temblores. No le tomó tiempo llegar a la cámara de entrenamiento donde previamente había ayudado a Madara en experimentos de absorción mágica. Cuando lo hizo, se congeló en el lugar ante lo que vio. Madara estaba de pie mientras estaba envuelto en energía de color naranja y vestía una fantástica armadura roja y negra desconocida para él. Sin embargo, sus sentidos se dieron cuenta rápidamente del hecho de que el nuevo equipo de su maestro eran elementos mágicos, y que eran varios órdenes de magnitud mayores que el que usaba anteriormente. El Lich estaba asombrado por la vista cuando su atención se centró en un par de espadas en la espalda de su maestro. A primera vista, las espadas parecían piezas ceremoniales. Sin embargo, tras una inspección más cercana, los encantamientos arcanos que portaban se hicieron demasiado evidentes para él. Las hojas poseían un brillo verde amarillo dorado oscuro que exudaba energía que, por un breve momento, hizo temblar su cuerpo no muerto. Tenían la forma de espadas largas bastante delgadas, que eran perfectas tanto para apuñalar, cortar y cortar. Lotus se encontró incapaz de identificar el tipo de metal del que estaban hechas las hojas, ya que eran las más finas que había visto. Más fino incluso que la adamantita, lo que hubiera sido un shock para el individuo promedio, ya que el conocimiento común lo consideraba el pináculo de los metales. Aunque, el mismo Lotus siempre sospechó que ese no era el caso, y sintió alegría al ver confirmadas sus sospechas. Madara no pareció darse cuenta de su presencia cuando Lotus caminó lentamente hacia adelante, con su visión aún fija en las espadas. Las espadas continuaron hinchándose con un poder que se sentía salvaje, pero también controlado. Cuando esta energía hizo contacto con el aire, se convirtió en un color casi rojizo que había girado en espiral alrededor de la hoja. La empuñadura estaba muy esculpida y, al igual que la armadura, tenía un aspecto rojo y muy draconiano.
Adherido al pomo había un cristal que poseía la misma energía que la hoja, que circulaba y giraba visiblemente dentro de ese cristal. Justo cuando su vista comenzó a admirar la armadura que vestía, la voz acerada de Madara atrajo su atención una vez más. Loto. Ah. Sí, mi señor. Me complace ver que ha regresado. Lotus respondió mientras hacía una profunda reverencia. Apreciamos tu lealtad y devoción. Ahora levántate, Lotus. El Elder Lich nombrado hace lo que se le ordena y luego habla en un tono de voz solemne y respetuoso. Sí, milord. A juzgar por su nuevo y poderoso equipo, supongo que sus investigaciones fueron un éxito. En un momento que sorprendió a Lotus, Madara en realidad mantuvo una leve sonrisa mientras se reía levemente y hablaba en un tono consumado. De hecho, lo fue. Este nuevo equipo fue el botín de mi batalla. Una batalla agradable de tener y ganar, ya que finalmente tuve la oportunidad de probar más de mis habilidades contra un sujeto digno. Una existencia fuerte en comparación con la mayoría en este mundo. Su nombre es Divomnibram Ortiz. También conocido como el Señor Dragón de la Oscuridad Profunda. Una vez más, Lotus sintió un escalofrío recorrer toda la longitud de su columna vertebral no muerta. Su maestro derrotó a un Señor Dragón. Sabía que estaban entre los más fuertes de las especies más fuertes de este mundo, y derrotar a uno en combate singular era una hazaña reservada solo para verdaderos titanes de fuerza y poder. Incluso con sus emociones limitadas, apenas podía contener su asombro y emoción mientras hablaba en tonos a juego. Una exhibición deslumbrante. Como se esperaba de mi señor. En verdad, la suya es una existencia incomparable. HMPH. Tal vez. Pero eso no significa que voy a bajar la guardia. Y tú tampoco, Lotus. Dijo Madara mientras su voz y expresión se volvían más serias. Por supuesto, milord. Siempre lo recordaré. Bien. Ahora bien, asegúrate de estar listo para entrenar a esos jóvenes mañana. Por ahora, descansaré. Madara instruyó estoicamente. Ese sí. Como desee, milord. Lotus reconoció con una reverencia antes de salir de la cámara. Si Lotus tenía que ser honesto, estaba extremadamente decepcionado de que la conversación terminara allí, ya que deseaba saber más detalles de la pelea en cuestión y la nueva armadura mágica y el equipo que Madara se había puesto. Pero una vez que la euforía y el asombro iniciales se disiparon, una vez más pensó lógicamente y supuso que después de estar con un ser poderoso como un señor dragón, su maestro estaría fatigado y decidido a reinar en su curiosidad. Sin embargo, la verdad era bastante diferente. Mientras Madara se miraba las manos, una sonrisa divertida decoraba su rostro al sentir las energías mágicas vertiéndose en él desde el equipo que ahora llevaba puesto. Este equipo incluía su armadura, el par de espadas en su espalda y la ropa interior, el amuleto, 10 anillos y la faja debajo. Disfrutó de los poderes que alimentaban su ser y sintió un matiz de satisfacción. Combinado con su chakra, Madara sintió que sus poderes y habilidades aumentaron significativamente, tal como había teorizado antes de alcanzarlos. El poder de los elementos interactuó con su chakra, no solo corrigiendo la disminución en sus tasas de recuperación que experimentó en este nuevo mundo, sino que incluso los eclipsó. HMPH. Ahora me pregunto qué tipo de efecto tendrían estos nuevos elementos si yo fuera a dominar eso también. No importa. Todo a su debido tiempo. Con ese último pensamiento, Madara giró sobre sus talones y caminó en dirección opuesta a Lotus para descansar por la noche. Tenía otros planes que necesitaban ser atendidos, y conservaría su fuerza recién formada hasta que fuera necesario. Se cambió a un conjunto de ropa más simple que había recibido antes del observer, y se dejó llevar por el sueño. Los días siguientes después de su batalla con el Señor Dragón de la Oscuridad Profunda, Madara y Lotus entraron en una especie de rutina, ya que continuarían el entrenamiento del joven trío de aventureros que Madara había salvado, desde la mañana hasta el anochecer. Luego, regresarían al complejo secreto de Lotus que servía como base de operaciones de Madara. Había recreado sus clones de Dúo de Style para buscar y explorar el nuevo mundo, ya que los originales se habían disipado durante su batalla. Durante este tiempo, Lotus sería informado en detalle del encuentro de Madara con el Señor Dragón de la Oscuridad Profunda, e incluso tendría algunas oportunidades de conocerlo, para su gran fascinación y curiosidad. El Señor Dragón, a su vez, compartiría a regañadientes algunos detalles sobre magia salvaje y su uso, aunque se sorprendió al saber que Madara no lo había hecho. No reflexionó sobre esto, ya que luego explicó los conceptos básicos.
En primer lugar, era la magia antigua y primaria que había existido en el mundo mucho antes de la introducción de la magia de nivel, y solo los Dragon Lords y sus descendientes podían usarla, aunque cuanto más débil era el linaje, mayor era la dificultad para usarla. Además, a diferencia de esa rama de la magia que se basaba en el maná, era una magia que se basaba en las energías del alma. Los hechizos auxiliares como la curación, las ilusiones, el cambio de forma, el control remoto de objetos y otros hechizos de utilidad se pueden lanzar usando el poder de la propia alma, usando una energía similar, pero diferente al maná. Sin embargo, los hechizos más poderosos, como los que se usan para ataques poderosos, hechizos de apoyo, sellos, resurrección y la creación de objetos mágicos, requerían el sacrificio de vidas y la liberación de sus almas para alimentar estos esfuerzos. Los Dragon Lords más viejos y experimentados como Divon podrían eludir esto hasta cierto punto, creando una reserva de este poder dentro de ellos mismos a partir de estos sacrificios, de manera similar a como los lanzadores de magia almacenarían maná. También podía acumular lentamente sus reservas con sus propias energías con el tiempo, pero el método era lento e ineficiente, a menudo tardaba décadas o incluso siglos en dar sus frutos. Por ahora sus tiendas estaban al 20% de su capacidad, debido a su reciente batalla. El uso de Wild Magic tenía algunas desventajas. Los sacrificios pueden ser espeluznantes en términos del costo de vidas en un área. Esto es especialmente notable cuando el hecho es que cuantas más vidas se sacrifican, más poderoso se produce el hechizo. Sin embargo, eso en sí conlleva un riesgo, ya que usarlo puede destruir el vínculo del usuario con su propia alma. Esto hizo que lanzar una magia más fuerte fuera una apuesta arriesgada en sí misma. Si se hace incorrectamente, se pierde la vida del usuario. Fue una de las razones por las que cayó en desuso. Había otras razones, por supuesto. A saber, la incursión de Tier Magic en el mundo. Como lo explicó Divon, los seres conocidos por él como jugadores provocaron un desequilibrio en los poderes de la magia que componían el mundo. Hoy esos poderes estaban contaminados y distorsionados, lo que dificultaba las grandes hazañas de usar magia salvaje, incluso para los Dragon Lords de pura sangre. Sus charlas sobre el tema duraron horas, ya que Lotus demostró un impulso casi obsesivo por el conocimiento de lo mágico. Por supuesto, fue su deseo casi total de volver a su vida humana lo que lo llevó a sondear tanto conocimiento como pudo, sin importar qué. Esa determinación no pasó desapercibida para el señor dragón, y por un momento se encontró impresionado por los no muertos, y se rió entre dientes de las extrañas circunstancias que unieron a la extraña pareja para servir a Madara. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes y los primeros rayos del sol de la mañana caían sobre 6 figuras en un campo de hierba. Estos individuos eran el joven trío de aventureros Nigel Benstrup, Subit Benstrup y Dennis Shikoda, junto con Madara, quien vestía una versión más simple de su atuendo anterior, junto con un Lotus disfrazado. La figura final era un individuo blindado de 6 pies de altura cuya placa completa teñida de verde insinuaba su construcción de mitrilo. El trío se veía muy diferente de la forma en que se veían antes. Aunque vestían ropa informal, tenían el aspecto de veteranos curtidos en la batalla y se comportaban con aplomo y fuerza. Sus ojos poseían un borde duro y un enfoque de halcón que estaba en desacuerdo con su apariencia juvenil. Incluso el normalmente jovial Dennis, quien todavía tenía su habitual sonrisa satisfecha, también parecía adquirir una imagen más dura. Sus estructuras corporales también cambiaron, ya que cada uno parecía aún más musculoso y tonificado que antes. Incluso la lanzadora de magia Subi, que normalmente sería la más débil físicamente de un grupo convencional, poseía una constitución mucho más atlética que antes. Mientras la luz de la mañana iluminaba sus rostros, se podía ver el leve brillo de un triángulo azul invertido tatuado en sus frentes. En ese momento, Madara habló con un tono de voz firme. Felicitaciones, jóvenes. Contra todo pronóstico, han completado con éxito mi entrenamiento dentro del mes que especifiqué. Muchas gracias, señor Madara. Dicen al unísono mientras se inclinan por la cintura. De nada. Ahora, siéntete cómodo. Y siéntete orgulloso. Hubo momentos en los que pensé que habrías muerto antes de terminar. Madara dice la última parte con una risa mientras el trío se estremece por dentro. El Lotus disfrazado suspira mientras sus rasgos faciales se perfilan a uno de incomodidad, mientras que el individuo con armadura parece indiferente. Esto no impidió que la voz bulliciosa de Dennis interviniera mientras relajaba su postura y se echaba la mano a la espalda. Tienes razón, señor Madara.
He hecho muchas cosas durante el entrenamiento, pero nada mejor que toser sangre para hacerte sentir vivo. Ah, ah. Su risa exuberante ante un recuerdo tan incómodo raspó los nervios de su equipo mientras gruñían y palmeaban la cara ante sus payasadas. Lotus sonrió divertido, como había llegado a esperar, e incluso a apreciar su comportamiento. Madara mantuvo una expresión en blanco, casi ilegible como siempre, y el individuo con armadura simplemente resopló. En ese momento, tanto Subi como Nigel miraron a su compañero de equipo mientras él continuaba con su risa chirriante por el infernal mes de entrenamiento que habían superado. Rápidamente golpeó la parte posterior de su cabeza con su mano izquierda, con la esperanza de silenciarlo violentamente, pero luego se agachó en el último momento antes de que pudiera conectar. Subi luego, enojada, comenzó a regañarlo cuando ella agitó un dedo acusador hacia él. Maldita sea Dennis. Deja de avergonzarnos así. Y tampoco me esquives, presumir. La actitud jovial de Dennis se desvaneció como el viento mientras la miraba con una expresión confusa, que luego se tornó pensativa al mirar al suelo por un momento, y luego de nuevo a ella mientras hablaba con un tono de voz incierto. Oí. Subi. No estaba tratando de esquivar. Yo, en realidad bajé la guardia para que pudieras golpearme. Jeje. No solo lo sentí venir, sino que lo esquivé sin querer. Ah, es raro. Subi parpadeó ante su respuesta, sin estar segura de lo que quería decir con su declaración mientras estrechaba su visión sobre él. Quería replicar con algo, pero luego se detuvo cuando sintió algo extraño dentro de sí misma. Como si hubiera estado conectada a algo. Ella no era la única, ya que tanto Nigel como Dennis también comenzaron a sentirlo, y antes de que pudieran reflexionar sobre ello, la voz tranquila y firme de Madara les devolvió la atención. Entonces, finalmente has comenzado a sentirlo. Los tres miraron a Madara interrogativamente mientras hacía esa declaración, y esta vez fue Nigel quien habló con confusión y curiosidad. Disculpe señor Madara, ¿pero qué quiere decir con eso? Ante esta pregunta, Madara levantó su mano derecha y señaló sus frentes mientras hablaba en un tono neutral. Recuerden anoche cuando les hicieron esos tatuajes en sus frentes. Fueron dados como una señal de su unión como equipo y para completar la fase final de su entrenamiento bajo mi mando. Cada uno se frotó la frente mientras recordaban muy bien esa noche. Era el último día de su entrenamiento y, al igual que el primero, se vieron obligados a esforzarse al máximo, trabajando juntos en un intento infructuoso de arrebatarle 3 campanas al cinturón de Madara. Hizo esto como una prueba final de su progreso, y si bien se habían vuelto más fuertes, al final fallaron por completo y se desmayaron por puro agotamiento. Cuando se despertaron, había caído la noche, estaban cerca de las puertas de Errantel, y Madara les dijo que habían pasado, para su confusión e incredulidad. En ese entonces, explicó que quería probar su progreso, y en eso demostraron ser satisfactorios. Por supuesto, se sorprendieron por los tatuajes en sus frentes, y en ese momento Madara solo les explicó que era un rito de iniciación, y les explicaría más al día siguiente. Ese momento fue ahora mientras Madara continuaba, esos no son meros tatuajes, sino lo que llamarías un sello místico, parte de un arte antiguo de mi tierra llamado Ninsu. Sin duda, ahora estás empezando a sentir sus efectos. Una sensación de que estás siendo conectado a algo, ¿sí? Los tríos apenas podían creer lo que escuchaban, ya que se enteraron de que su benefactor y salvador aparentemente les había hecho algo sin su conocimiento o consentimiento. Una parte de ellos quería reprenderlo con indignación, pero una extraña calma cayó sobre ellos mientras lo hacían, y los invadieron sentimientos de calidez. Como un cierto algo que no sabían que estaba vacío se había llenado, y se había disipado una niebla que no sabían que existía en sus mentes. Ahora, en lugar de indignación, la curiosidad aumentó mientras Subi hablaba. Madara, ¿qué es este ninsu del que hablaste? ¿Qué nos has hecho? Él sonrió en respuesta, como si estuviera complacido por su reacción y comenzó a dar un paso adelante hacia Nigel mientras le daba instrucciones. Antes de responder a tu pregunta, Subi, creo que es necesaria una demostración. Tú y Dennis se hacen a un lado y permanecen en silencio pase lo que pase. ¿Y tú, Nigel? Date la vuelta y dándome la espalda. El trío se miró por un breve momento, sin estar muy seguros de lo que Madara tenía en mente, pero si aprendieron algo sobre su benefactor durante el último mes, es que seguir sus instrucciones casi siempre los conduciría a las respuestas que buscaban. Así que cumplieron con sus instrucciones, con la espalda de Nigel mirando a Madara, y Subi y Dennis mirando desde un lado con anticipación.
Justo cuando Madara estaba a unos pocos pies de Nigel, él cerró su mano derecha en un puño y se echó hacia atrás, listo para darle un puñetazo directo en la parte posterior de la cabeza. Habían visto uno de los puñetazos de Madara derribar un árbol durante su entrenamiento, y aunque los había asombrado entonces, ahora estaban aterrorizados por lo que le sucedería a Nigel si lo usaban ahora. Justo cuando sus bocas se abrieron para advertir a Nigel, en claro desafío a las instrucciones anteriores de Madara, sus propios ojos se abrieron en estado de shock, y en el último momento se inclinó hacia adelante para evitar el golpe que se aproximaba y creó una onda expansiva de aire. Evasión. Nigel usó un arte marcial para mejorar su forma de esquivar el golpe y poner cierta distancia entre él y Madara. Lo hizo puramente por reflejo, habiendo visto y experimentado lo suficiente la fuerza de Madara como para pensar que sería una tontería hacer lo contrario. Se preparó para un ataque de seguimiento de algún tipo, pero él y los demás se sorprendieron al ver que no se produjo ninguno. En cambio, Madara sonrió mientras se cruzaba de brazos y comenzaba a hablar. Ahora bien, Nigel. ¿Cómo supiste esquivar? ¿Eh? Nigel se quedó con los ojos muy abiertos, incapaz de llegar a una respuesta, ya que ahora mismo se estaba haciendo la misma pregunta. En ese momento, la mirada de Madara se desplazó hacia el dúo de Subi y Dennis, lo que hizo que se cerraran por un momento, pero se relajó cuando la voz tranquila de Madara habló. Ustedes dos. Cuando vieron el daño inminente de Nigel, desearon, no, rezaron por su seguridad, no. ¿Eh? Oh, cada uno de ellos exclamó sorprendido, no por la pregunta en sí, sino por el hecho de que eso era precisamente lo que estaban haciendo. Luego, la comprensión brilló en sus rostros cuando parecían entender lo que estaba pasando. Una expresión que Nigel compartió mientras caminaba lentamente hacia ellos mientras Madara hablaba en un tono de voz casi docente. El antiguo arte de ninjutsu es aquel que conecta los corazones de las personas, e incluso sus mentes, facilitando una mayor comprensión mutua, incluso sin comunicarse. La preocupación por el bienestar de los compañeros y seres queridos está ligada a este estado de unidad. No te informé de esto porque no estaba seguro de que funcionara contigo, e incluso si lo hiciera, requería tiempo y un conjunto específico de circunstancias para que tus energías espirituales conectadas se sincronizaran adecuadamente. Cuando Madara concluyó su explicación, el trío se quedó en un silencio atónito, tratando no solo de comprender sus palabras, sino también los nuevos sentimientos que estaban burbujeando dentro de ellos a medida que la comprensión comenzaba a asimilarse. Su conciencia de este nuevo regalo parecía hacer clic en algo dentro de ellos, ya que no solo sintieron sus propias emociones, sino también las de los demás. Era como si sus corazones latieran como uno solo, en sincronía con los demás. Todo a la vez fue aterrador, estimulante y confuso, todo al mismo tiempo. En ese momento, Subi pudo salir de la conmoción y el estupor que estas nuevas sensaciones le provocaron cuando tropezó con una pregunta. Señor Madara, C. ¿Cómo? P. ¿Por qué? Yo, nosotros, pero, Madara levantó su mano izquierda para silenciarla y ella obedeció cuando él comenzó a responderle. Haré todo lo posible para responder a las preguntas que probablemente surjan en sus mentes jóvenes. Primero, como este es un rito secreto de mi tierra, no puedo decirles cómo lo hice. Solo el hecho de que sepa sobre este es un conocimiento peligroso en sí mismo, y no aceptaré más preguntas sobre el asunto. Dijo esa última oración con un tono mortalmente serio en su voz cuando su Sharingan se activó, y miró al trío con tanta intensidad que sintieron como si fueran empujados hacia atrás por una fuerza invisible. La sensación pasó tan pronto como se sintió, y los ojos de Madara volvieron a la normalidad en ese mismo instante. Esto los habría asustado antes de recibir este regalo, pero cuando se miraron, se dieron cuenta de que su vínculo a través de ninjutsu había mejorado la fortaleza mental de cada uno. No reflexionaron sobre esto, ya que cada uno se inclinó ante Madara, recordando la promesa que le hicieron hace casi un mes de guardar cualquier información que les diera para ellos. Con esto se inclinaron y hablaron al unísono. Lo entendemos, Madara. Permaneció en silencio por un momento mientras estudiaba cada una de sus expresiones, y parecía satisfecho mientras continuaba, Muy bien entonces. Mientras lo entiendas. Ahora, en cuanto a por qué te di esto, hay algunas razones. Me has contado la historia de tu vida, y a lo largo de tu tiempo juntos, has sobrevivido mucho. Primero como niños y luego como aventureros. Vuestras conexiones entre vosotros y vuestra solidaridad han asegurado vuestra supervivencia y me han demostrado que vuestros destinos están más entrelazados de lo que os dais cuenta. Y es también porque como mis alumnos, espero grandes cosas de vosotros.
Y preferiría que no murieras todavía. Es por eso que te dieron suministros adicionales de pociones, monedas y equipo nuevo. Tu viaje acaba de comenzar, y cuando nos volvamos a encontrar, haré que me devuelvas este dinero. Hubo un silencio por un momento mientras el trío asimilaba todo lo que se decía. Estaba el último punto de tenerle una deuda que no podían refutar. Estarían muertos ahora si no fuera por él, y si bien su entrenamiento fue agotador e infernal, fue por su pedido, y podría haberlos rechazado fácilmente. Sin embargo, en cambio, los tomó bajo su ala, los hizo más fuertes en cuerpo, mente e incluso en sus almas. Incluso fue más allá al financiar sus gastos y proporcionarles pociones y equipo nuevo, que se apresuraron a asegurar en algún lugar seguro. El punto anterior de la conexión de sus destinos fue uno que honestamente no consideraron. De acuerdo, crecieron juntos y se conocían lo suficientemente bien como para intercambiar algunas miradas en situaciones selectas para comunicar sus pensamientos, pero ahora las acciones de Madara lo habían hecho un poco más literal de lo que esperaban. Sin embargo, el hecho de que pudieran advertirse entre sí sin palabras sobre los peligros fue una gran ventaja como equipo, y el hecho de que notaron un aumento en la fortaleza mental también fue algo a considerar. Mientras se miraban el uno al otro y luego volvían a mirarse las manos, se les ocurrió un pensamiento. ¿De qué otra manera nos mejorará esto? Como si leyera sus pensamientos, Madara sonrió y luego habló con una voz que resonaba con un timbre casi inspirador. Lo sienten y lo entienden, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes es fuerte por sí mismo. Solo juntos son fuertes. Sino que te refuerza. Falla en esto y perecerás de verdad. Las palabras eran tan simples y, sin embargo, por alguna razón inexplicable que no podían definir, los conmovió cuando se dieron cuenta de que tenía razón. Habían estado juntos en cada paso del camino, y si querían continuar, así era como tenían que hacerlo, juntos. Luego, cada uno hizo una reverencia, mientras Nigel hablaba por ellos con reverencia y absoluto respeto en su voz. Gracias por tus sabias palabras, Madara. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Si alguna vez podemos pagarte, llámanos y vendremos. HM. De nada, y te exigiré eso. Ahora bien, Madara dirigió su mirada al individuo con armadura, quien luego dio un paso adelante y se presentó mientras cruzaba los brazos en una exhibición que mostraba orgullo de sí mismo con cada movimiento que hacía. Mientras hacía esto, Madara hizo un gesto hacia la figura con armadura mientras hablaba. Recuerdan a mi socio Mortis, ya que ayudó en el entrenamiento de ustedes tres. Si no hay objeciones, Nigel haría que se uniera a su equipo como el cuarto miembro. Nigel se sorprendió por un momento, pero parecía tener sentido. En el transcurso del mes que habían estado entrenando, Mortis había brindado una ayuda invaluable en su entrenamiento. Era un muro inamovible, y era perfecto como luchador de primera línea para bloquear ataques, así como para repartir castigos con su combinación de escudo/espada. El hecho de que usara una armadura completa de mitrilo también podría atraer la atención positiva que necesitaban después de la muerte de los otros miembros de su equipo. Lo único que le pareció extraño es el hecho de que nunca se quitaba el timón, ni siquiera cuando estaba en el interior. En ese momento, fue como si un rayo de electricidad le subiera por la columna vertebral, cuando sintió que Dennis iba a hablar de nuevo, y casi simultáneamente, tanto él como su hermana Subi le lanzaron miradas sucias. Captó el mensaje y se ríe torpemente mientras se rasca la nuca. Jeje. Maldición. Este enlace ninsu que Madara nos dio podría ser útil en más de un sentido. Nigel reflexionó para sí mismo con satisfacción antes de hablar. No tengo problemas con eso, y sin duda nos vendría bien la ayuda. Mortis es bienvenido a unirse. La figura acorazada nombrada asintió y luego habló con una voz profunda e intimidante que transmitiría la imagen de un hombre corpulento y musculoso. HMPH. Una sabia decisión, Nigel. Entonces te veré mañana en el ayuntamiento. Tu evaluación de rango debería estar ocurriendo entonces, por lo que mi registro puede esperar hasta ese momento. Está bien. No veo ningún problema con eso. Además, Dennis, Subi y yo necesitamos pasar algún tiempo adaptándonos de todos modos. ¿Y el señor Madara? Una vez más, gracias. Estamos en deuda contigo. Nigel dijo en un tono sincero mientras hacía una reverencia. HM. De nada, joven. Solo recuerda esa deuda cuando llegue el momento. Lo haré. Nigel dijo con convicción. En ese momento, Lotus dio un paso adelante y se dirigió a Subi en un tono de familiaridad y cariño mientras su rostro ilusorio sonreía cálidamente. Lo has hecho bien bajo mi tutela mágica, joven Subi.
Confío en que todavía tienes esos tomos adicionales que te di. Oh, sí. De hecho, profesor Lotus. Los estudiaré diligentemente. Ella responde con sorpresa emocionada. Ah, bien. Lo has hecho muy bien, Subi. Como tu maestra e instructora de magia, estoy muy orgullosa de ti. Tu potencial es grande, y gracias al regalo de Sir Madara, es aún mayor. Espero ver tu progresar la próxima vez que nos encontremos. Hasta entonces, cuídate. Lotus dijo sinceramente. Ese sí. Gracias. Y tú también. Subi respondió con una reverencia respetuosa. Mientras tanto, Madara se acercó a un sonriente Dennis que parecía como si fuera un fan mirando a su ídolo. Pasa un segundo sin que se hable una palabra entre ellos, y luego, de repente, aporrear. Cortar atajos. Casi en un borrón, Madara usó su golpe Dennis en la cabeza, mientras aún tenía la misma expresión en blanco e ilegible en su rostro. Dennis se frotó la cabeza con ambas manos mientras Madara hablaba en un tono de voz neutral, casi aburrido. ¿Cuántas veces te lo dije, Dennis? Ya sea con amigos o enemigos, nunca bajes la guardia. En contraste directo con las acciones de Madara, Dennis sonreía felizmente como uno le atribuiría a un idiota. Como si atesorara el dolor infligido por su benefactor como si fuera un regalo, y al darse cuenta de esto, Madara suspiró fatigado por sus payasadas mientras hablaba de nuevo. Recuerda, eres los ojos y los oídos de tu equipo. Si los defraudas, morirán. En ese instante, Dennis se puso inusualmente serio mientras se enderezaba, miraba a Madara directamente a los ojos y respondía con un tono igualmente serio. Lo juro, señor Madara, eso no sucederá. No desperdiciaré lo que nos ha dado. Madara miró a los ojos del joven, y era evidente que sus palabras sonaban verdaderas, con su semblante mostrando nada más que sinceridad y determinación. Una pequeña y sutil sonrisa escapó de los labios de Madara por menos de un segundo antes de que volviera a su expresión normal y en blanco. HMPH. Encárgate de eso, Dennis. Sí, señor. El joven aventurero declaró mientras se enderezaba. Madara simplemente asintió en respuesta mientras se giraba y comenzaba a alejarse del trío, con Lotus y Mortis siguiendo su ejemplo mientras se intercambiaban las despedidas finales. El trío miró fijamente la espalda de Madara, que continuaba retrocediendo en la distancia mientras Nigel hablaba. Bueno, pongámonos en marcha. Después de todo, tenemos que prepararnos para mañana. Sí, hermano mayor. Tienes razón en eso. Y me gustaría tener tiempo para estudiar. No hay problema para mí, líder. De todos modos, tengo una cita caliente con una pareja casada a la que me gustaría llegar. Dennis dijo con una sonrisa, feliz de sacar un comentario después de haber sido detenido. Los hermanos gruñeron al recibir más información de la que deseaban, y Nigel simplemente les hizo señas para que lo siguieran mientras caminaba con Subi a su derecha y Dennis a su izquierda. Por unos momentos todos disfrutaron del paisaje en silencio mientras caminaban, pero no solo por las payasadas de Dennis. Todos ellos todavía tenían que adaptarse a los nuevos sentimientos y sensaciones de estar vinculados a través del rito ninsu que Madara había descrito. Sería Subi quien daría voz a estos pensamientos tal y como los dirigió. Sir Madara. No puedo evitar preguntarme quién es él ahora. Pasamos más de un mes entrenando para mejorar, soportando gustosamente todo lo que nos lanzó, pero apenas sabemos nada sobre él. Y solo ahora que estamos libres del dolor constante y la fatiga empiezo a preguntarme, sí, lo sé, hermana. Me siento de la misma manera. Al menos, creo que sí. Todavía estoy tratando de resolver lo que siento de ese rito ninsu. Pero parece útil. Ser capaz de advertir unos a otros del peligro sin decir nada, me pregunto qué otros regalos traerá esto. Dennis simplemente escuchó en silencio la conversación de los hermanos mientras caminaba de manera casual, con las manos apoyadas detrás de la cabeza y sonriendo con satisfacción. No lo sé, hermano. Nunca he oído hablar de tal cosa. Ni siquiera con el profesor Lotus. Supongo que incluso él no lo sabía. Oh, sí. Eso me recuerda en realidad. ¿Todavía tienes esa extraña sensación de él? Nigel preguntó con curiosidad. Ese sí. Más aún ahora. Es como si todos mis sentidos se hubieran amplificado, Subi estaba diciendo, cuando Nigel la interrumpió. La mía también. Y la forma en que todos resistimos su mirada opresiva, nuestra fortaleza mental obviamente se fortaleció. Pero también se siente como si estuviera compartiendo mi talento con ustedes. Inmediatamente después de ese pensamiento, el trío dejó de caminar y se miraron con asombro.
La sola idea de que cada uno de ellos tenía acceso a su talento, aunque solo fuera en parte, era algo que merecía una mayor discusión. A pesar de ello, Dennis permaneció pensativo y en silencio durante toda la conversación, aún en una postura relajada, con una extraña sonrisa en su rostro. Subi entrecerró los ojos cuando él habló en un tono molesto. Está bien. ¿Cuál es la gran idea, Dennis? Por lo general, has estado callado desde que el grupo de Madara se fue. Algo está pasando en esa cabeza tuya que no es parte de la conversación. Puedo decir eso incluso sin esta extraña noticia. Enlacé nuestro. A instancias de ella, Dennis se volvió hacia ellos con las manos en las caderas y les sonrió inquietantemente. Como si supiera algo que ellos no sabían y se deleitaba con el momento. Justo cuando los hermanos comenzaron a sentirse incómodos por su comportamiento, habló en un tono travieso, sin dejar de sonreírles. Entonces, ¿cuánto tiempo han estado jugando los dos? Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Los dos hermanos se congelaron como si los hubieran salpicado con agua fría, con sus rostros igualmente pálidos. El secreto que habían estado guardando había sido revelado, así como así, y era demasiado tarde para disfrazar sus reacciones. Eso se hizo aún más problemático por su nuevo enlace a través de Ninsu, y ellos lo sabían. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer algo en respuesta, Dennis se rió a carcajadas, ya que parecía disfrutar mucho de sus reacciones. ¿Qué pasa con esas miradas, Ja. No tiene precio. Y para que quede claro, he tenido mis sospechas durante un tiempo. Fue Sir Madara quien me lo señaló. ¿Cómo estás? Parece que actuamos como una pareja casada más que como hermanos. Bueno, nunca dejé pasar eso, y gracias a este Ninsu, obtuve la confirmación. Ustedes dos están tratando de no saltar cada uno. Otro, es casi lindo. Dennis detuvo su burla jovial el tiempo suficiente para ver a sus compañeros de equipo mirándolo con una mezcla de expresiones de sorpresa y preocupación. Sin embargo, al ver esto, relajó su expresión facial a una más amistosa mientras hablaba en un tono casual. Jeje. Relájate tú también. No te estoy juzgando. Después de lo que has pasado, no es de extrañar que no te hayas acercado tanto como lo han hecho los dos. Si tengo algún tipo de reacción, solo me sorprende que pienses que no lo entendería. Para ser honesto, estoy decepcionado de que pienses tan poco de mí. Dennis dijo su pieza con un semblante un tanto caprichoso mientras se rascaba la nuca, y poco a poco los hermanos pudieron entender cómo se sentía. Si fue a través de su enlace Ninsu, sus años de conocerse, o una combinación de los mismos, no podrían decirlo. Pero el hecho era que tenían tanto miedo de que la naturaleza de su relación saliera a la luz, que ni siquiera se les ocurrió darle a su antiguo amigo y compañero de equipo el beneficio de la duda. Al darse cuenta de esto, agacharon la cabeza, la decepción de sí mismos salió a la superficie de sus mentes. Después de todo lo que habían pasado juntos, debería haber más confianza que esta. Ambos querían disculparse, sin importar cómo tenían que hacerlo. Justo cuando esto pasaba por sus mentes, de repente sintieron una mano en cada uno de sus hombros, perteneciente a su sonriente amigo de la infancia Dennis, quien habló en un tono cálido y amistoso que carecía de animosidad o decepción. Oigan, ahora. No sean así, ustedes dos. No lo guardo en contra de ustedes, y no necesitan disculparse. Solo tómense un momento, respiren y se sientan en ese Ninsu. Enlace. ¿Crees que realmente necesitas hacerlo? Los hermanos solo tardaron un momento en hacer lo que Dennis había sugerido y, de repente, pudieron sentirlo. Solo había calidez, camaradería, comprensión e incluso una leve diversión dentro de él, y fue suficiente para ahogar sus propios malos sentimientos en ciernes mientras se reían, y ambos decían las mismas palabras al mismo tiempo que bajaban la cabeza. Gracias, Dennis. En respuesta, se encontraron con su típica risa exuberante mientras respondía. ¿Por qué tan formal? Vamos. Regresemos. Parece que tenemos mucho de qué hablar ahora, especialmente parece que estamos entendiendo tan bien. Nigel y Subi se miraron y se rieron entre dientes, dejando que los sentimientos cálidos e indiferentes de su amigo los invadieran mientras Nigel hablaba. Jeje. Sí. Tienes razón, Dennis. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos. Pero tengo que decir que estás siendo bastante razonable y comprensivo ahora que conoces nuestro pequeño secreto. ¿Vas a hacer que me sonroje, líder? Ante este comentario, Subi puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar que una leve sonrisa escapara de sus labios mientras suspiraba y hablaba con fatiga.
Dennis, solo dale un descanso por ahora. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Aguafiestas. Los hermanos se ríen de la leve decepción de Dennis mientras continúan su camino de regreso a Errantel. Sin embargo, unos minutos después de su caminata, una sonrisa traviesa escapó de los labios de Dennis mientras hablaba de manera juguetona. Entonces, ahora que todo está a la vista, ¿hay alguna posibilidad de que pueda unirme a ustedes dos esta noche? La respuesta de los hermanos a su consulta fue simultánea y resuelta. No exclamación de cierre. Dennis se rió con ganas de su reacción, y los hermanos se palmearon la cara ante las payasadas de su amigo, pensando que a pesar de todo, poco había cambiado. Mientras continuaban su camino, en realidad se sintieron muy consolados con eso. Mientras tanto, más lejos en la dirección opuesta, el trío de Madara, Lotus y la figura acorazada llamada Mortis caminaban en estoico silencio, sin que se cruzara una palabra entre ellos. Eso fue hasta que la voz inquisitiva de Lotus rompió ese silencio cuando se dirigió a Madara en un tono de voz reverencial. Milord, si puedo preguntar, ¿por qué otorgar tal regalo a esos jóvenes? Por un momento, Madara permaneció en silencio mientras miraba a lo lejos, mientras aún mantenía una expresión estoica y desinteresada. Luego respondió en un tono neutral que carecía de cualquier tipo de emoción. Más allá de lo que ya les he dicho, también fue un experimento. Para ver si el proceso funcionaba con ellos, si habían logrado alcanzar el nivel mínimo satisfactorio de fuerza requerido. Esos tres me sorprendieron gratamente con sus agallas, y se encontraron mis expectativas. Ahora, veremos cómo se desarrollan. Si pasan esta fase, serán traídos al redil. ¿Esta fase, milord? Es decir, ¿hay más? Sí, Lotus. Lo hay. Si mis sospechas son correctas, su vínculo con Ninshu debería continuar acelerando su fuerza y su desarrollo. Mientras sigan mis instrucciones, deberían estar bien. Ya veo, ¿y si no lo hacen, milord? Lotus preguntó con un sutil toque de preocupación en su voz. Si no lo hacen, si rompen su vínculo y tratan de moldear su propio chakra con lo poco que les di en el rito Ninshu, habrían demostrado que no son dignos, y los sellos que puse en ellos los extinguirá. Dijo Madara con un tono duro en su voz. La expresión en el rostro ilusorio de Lotus se volvió sombría y preocupada ante esa proclamación, que no dejó de pasar desapercibida para Madara. ¿Estás preocupado por ellos? Yo, de hecho, milord. Ellos fueron los primeros humanos con los que interactué en décadas y, a su manera, me recordaron a la familia que había perdido. Lotus respondió con una voz pesada mientras sus ojos ilusorios se alejaban en la distancia. Ya veo. Madara comentó claramente. HMPH. ¿Por qué no dejas de fingir, Madara? ¿También te has encariñado con esos niños, no? La voz brusca de la figura acorazada comentó secamente. Madara no respondió de inmediato, ya que no era alguien que hablara mucho de sus propios sentimientos personales. Aunque, si se veía obligado a ser honesto, una parte de sí mismo se había encariñado un poco con esos jóvenes aventureros que se convirtieron brevemente en sus estudiantes. No hacía tanto que sentía esa sensación, que apenas recordaba cómo era. Justo cuando comenzaba a reflexionar sobre esto, escuchó la voz preocupada de Lotus interviniendo. Dibum. No debes. ¿No debo qué? Puedo servir a Madara, pero eso no significa que me impedirá dar mi opinión. La forma acorazada de Dibum declaró en un tono desdeñoso, mientras dos fantasmales ojos rojos brillaban dentro de las estrechas rendijas de su casco. Justo cuando la tensión parecía acumularse en el aire a su alrededor, el timbre tranquilo de la voz de Madara pareció desarmarlo. Está bien, Lotus. Me decepcionaría que el señor dragón no se mantuviera fiel a quien es, a pesar de servirme. Ahora bien, supongo que no necesitas que te recuerden tu misión, Dibum. Sí. Es un asunto bastante simple. Vigila a los niños, asegúrate de que sigan con vida e informa sobre cualquier cosa. La armadura controlada a distancia gruñó de molestia. Bien. Recuerda eso. Y también recuerda que aunque pasaré por alto parte de tu comportamiento, no lo pasaré por alto. ¿Entendido? Madara dijo con severidad. Había un sutil trasfondo de amenaza en su voz. Uno en el que el señor dragón se percató con atención mientras respondía en un tono más tranquilo y respetuoso. Sí. Lo entiendo. Me alegra escucharlo. Ahora bien, es hora de prepararme para las próximas etapas de mis planes. Oh. Disculpe, milord, ¿pero qué más tiene en mente? Lotus preguntó respetuosamente en su curiosidad.
más experimentos en el uso de mis habilidades en este mundo, y un pueblo de hombres lagarto que me llamó la atención,